La razón. Triunfo de Dani Alves y palo brutal para su víctima, se ha aplicado la ley. La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en libertad provisional al exjugador del Barça Dani Alves, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de una discoteca. En su auto, la sección 21ª de la audiencia desestima los recursos que presentaron la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima contra la decisión del tribunal de dejar en libertad provisional a Alves, quien salió de la cárcel el pasado 25 de marzo tras pagar una fianza de 1 millón de euros después de más de un año en prisión preventiva. Meras suposiciones. La Sala lo dejó en libertad a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, resuelva los recursos que presentaron las acusaciones y la defensa contra la sentencia que lo condena a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona, en diciembre de 2022. En su auto el tribunal confirma además la fianza impuesta al futbolista, que había sido cuestionada por la acusación particular, al entender que sus argumentos sobre la privilegiada situación económica de Dani Alves se basan en meras suposiciones. En ese sentido, recuerda la Sala que la vivienda que Alves tiene en Esplugas de Llobregat, Barcelona, puede estar valorada en 5 millones de euros, pero está gravada con una hipoteca de 3,5 que vence en julio de 2035, y que han sido rescindidos sus contratos con el club de fútbol mexicano Pumas, en el que jugaba cuando fue detenido, así como otros de patrocinio e imagen que tenía suscritos. Para el tribunal, el 1 millón de euros impuesto como fianza es acorde a la holgada solvencia económica que se le presupone por su dilatada trayectoria como deportista de élite, aun cuando sus principales fuentes de ingresos actuales hayan desaparecido. Dardo a los que afirman que ha comprado su libertad. Tras insistir en que se ha limitado a aplicar la legalidad vigente al dejar al deportista en libertad bajo fianza, la Sala rechaza las críticas de la acusación particular que apuntaban a que la excarcelación de Alves lanzaba el mensaje de que los condenados por violación pueden salir en libertad pagando. Ese tipo de críticas responden a declaraciones públicas de intervinientes en el proceso de las que somos absolutamente ajenos y que solo contribuyen a generar confusión social, añade el tribunal en su auto. Respecto al riesgo de fuga del acusado, la audiencia replica a las acusaciones que no han introducido ningún elemento nuevo que permita aventurar que ha aumentado el peligro de que el futbolista huya de España. Todas las circunstancias ya han sido objeto de análisis en la resolución impugnada, como también sus vínculos familiares. En ese sentido aduce el tribunal que una vez descartado el riesgo de fuga en base a la gravedad de la pena, la medida de prisión solo procedería cuando no exista otro medio menos gravoso para el derecho fundamental a la libertad. La audiencia cree que en cualquier caso, el riesgo de huida del futbolista puede ser contrarrestado con las condiciones de aseguramiento personales y económicas impuestas, que además de la fianza consisten en comparecencias semanales, la prohibición de salir del país y la entrega de sus 2 pasaportes, brasileño y español. Golpe letal a la víctima. Esta decisión ha supuesto un duro revés para la víctima, para la que, según su abogada, era un auténtico drama que Alves saliera de la cárcel. El acuerdo de la fianza permite a Alves mantenerse en libertad provisional mientras se espera la sentencia por su condena por abusos sexuales, aunque con condiciones. Entre ellas las que tienen que ver con la denunciante. Según el auto, se requiere al futbolista el cumplimiento de la medida de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima en los términos establecidos en el auto de fecha 20 de marzo de 2024, una distancia no inferior a 1000 metros de su domicilio, lugar de trabajo y de cualquier otro lugar frecuentado por la misma, así como de comunicarse con ella por cualquier medio hasta que recaiga sentencia firme en el presente procedimiento, advirtiéndole asimismo que su incumplimiento podría, además, ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Involución psicológica. Sin embargo, estas medidas no han tranquilizado a la joven que lo acusó de violación y que, según su abogada, vive un auténtico calvario. La abogada de la víctima, Esther López, ha lamentado en una entrevista en RAC 1 que el hecho de que Alves esté en la calle es un drama y un obstáculo por su recuperación. También ha recordado que la chica se ha sentido seguida y perseguida, tanto físicamente como por redes sociales. Lo está pasando muy mal, resume. De hecho, asegura que la joven ha sufrido una involución psicológica desde que se dictó la sentencia condenatoria. Esther García afirma que tras este último auto de la audiencia, la resolución de los recursos presentados por las partes puede tardar más de un año, un tiempo en el que Alves estaría en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme. Un hecho que genera una gran angustia a la joven denunciante.
El creador de épicas burradas televisivas como también hay que entender cómo es un hombre y un hombre cuando está lanzado. Pero también hay que entender que un hombre, cómo es un hombre, y un hombre cuando está lanzado. Pero también hay que entender que un hombre, cómo es un hombre, y un hombre cuando está lanzado. Pero también hay que entender que un hombre, cómo es un hombre, y un hombre cuando está lanzado. O, a mí me parece una condena grandísima. Y dale, poca condena te parece a ti, a mí me parece una condena grandísima. Y dale, poca condena te parece a ti, a mí me parece una condena grandísima. Y dale, poca condena te parece a ti, a mí me parece una condena grandísima. Y dale, poca condena te parece a ti, a mí me parece una condena grandísima. En el caso del ex futbolista Daniel Alves, ha regresado y se ha coronado con otra nueva burradota, al brindarle al televidente su excelsa opinión sobre el juicio que se está llevando a cabo en Tailandia en contra del hijo del actor Rodolfo Sancho, al decir lo siguiente. Pues efectivamente a lo mejor la víctima es Daniel Sancho, porque pues efectivamente a lo mejor la víctima es Daniel Sancho, porque pues efectivamente a lo mejor la víctima es Daniel Sancho, porque cabe destacar que esta serie de burradotas dichas por el paparazzi Antonio Montero están pasando a formar parte de la hemeroteca del programa Así es la vida, que es el más empático con las víctimas y es transmitido de lunes a viernes en Telecinco, que después de deshacerse de la telebasura se ha convertido en la televisión más blanca y familiar de toda España. Vamos a relajar. Hoy es 12 de abril, hoy es fiesta en Tailandia. ¿Qué significa esto? Pues que el juicio de Daniel Sancho no se reanuda hasta el lunes, ya les recordamos que ha empezado esta semana. Y tras la emisión de la primera entrevista de Rodolfo Sancho en ese documental, hoy se sienta en De Viernes la hermana de Edwin Arrieta y le responde. Vamos a conocer el testimonio desgarrador de la hermana de Edwin. ¡Ostras! Esto es un avance de Viernes. Mi nombre es Darlene Arrieta Arteaga, soy o era hermana de Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Mi misión es que el mundo sepa quién era Edwin Miguel Arrieta Arteaga, que no traten de tergiversarlo, no traten de hacerlo ver a él como el victimario. Después de 9 meses, ¿cómo estoy? Triste, vacía. Todavía te puedo decir que estoy en shock de que su cuerpo haya sido descuartizado, desmembrado, regado por toda una isla en un continente diferente al nuestro. ¿Qué es lo más duro? Yo creo que todo lo que han dicho sobre mi familia, sobre mi hermano, ha sido duro. Eso de que nosotros, una familia narcotraficante, peligrosa, que acosaba a Daniel Sancho, que lo iba a violar, tantas cosas que dicen de Edwin. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera esas personas conocieron a Edwin. O sea, me parece triste que piensen que hay 2 víctimas. Aquí, en este caso, solamente existe una víctima. A quien asesinaron fue Edwin Miguel Arrieta Arteaga. A quien descuartizaron fue a Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Si no hubiese sido tan confiado, si no hubiese pensado que todo el mundo era así bueno como él estaría vivo. A ella le duele que se hable de dos víctimas, o sea, responde directamente las palabras de Rodolfo Sancho en el documental de HBO del caso Sancho. Va directa contra él, Es que Rodolfo, esta noche en De Viernes. Es que Rodolfo, ya dije yo que a mí me sorprendía muchísimo el tono en el que hablaba, que parecía que su hijo, como era joven, pues son cositas que pasan cuando uno es joven, no tiene claro lo que quiere. A mí, desde luego, no me pareció que estaba centrado en lo que tenía que decir. Yo puedo entender que esté pasando por un momento terrible, pero lo que transmitió, yo entiendo que a esta señora le duela porque la que ha perdido a un familiar es esta señora. ¿No, es interesante escuchar a Darlene Arrieta esta noche, sobre todo porque además no era, ella lo ha contado muchas veces y lo contará bien esta noche seguro, no era un hermano más, era el sustento absoluto de su familia, era de quien vivían sus padres, ella también trabajaba en la clínica de su hermano y les ha dejado pues sin nada. Aparte del dolor familiar por la pérdida de su hermano, de su hijo,
no tienen prácticamente con qué vivir de hecho, a día de hoy. Es normal sus también que padres. se pronuncien, porque tampoco olvidemos que desde el primer día esta familia se ha opuesto a la pena de muerte. Es verdad que ha reivindicado que se pida perdón, que se reconozcan los hechos, incluso se hablaría de una cuantía económica con la que les indemnizasen, sí. Pero siempre se han mostrado contrarios a esa pena de muerte que había la posibilidad en Tailandia. No hay duda, que no había una venganza por su parte. No hay duda que para ese desenlace tiene que haber ocurrido algo terrible. Y entonces yo creo que lo terrible, el problema es saber la verdad de lo que ocurrió, porque al final si no sabemos la verdad, pues efectivamente a lo mejor la víctima es Daniel Sancho, porque pues efectivamente a lo mejor la víctima es Daniel Sancho, porque pues efectivamente a lo mejor la víctima es Daniel Sancho, porque pues efectivamente a lo mejor la víctima es Daniel Sancho, porque pues efectivamente a lo mejor la víctima es Daniel Sancho, porque pues efectivamente a lo mejor la víctima es Daniel Sancho, porque depende del nivel de presión. Hablamos de que hay una persona desmembrada. Que la versión que ahora tratan de vendernos, que es raro un poco como lo están haciendo y tal, que sea verdad. Pues no es lo mismo que una persona te intente violar, te intente no sé qué, te amenaza a tu familia, Antonio, de matar. ¿sabes cuál es el problema? No puede justificar un desmembramiento. Un señor que mantiene que es médico, que es un tío encantador, un señor simpático, que se le ve. Antonio, ¿sabes cuál es el problema? Que nunca vamos a saber la verdad, porque para empezar, la autopsia no puede decir cómo murió ese señor, porque todavía faltan partes del cuerpo. Dicho esto, para mí es muy atrevido pedir la absolución de este señor, que todo el mundo entero, ya no solo nosotros, el mundo entero vio un vídeo en el que este señor contaba pormenorizadamente cómo había descuartizado un cadáver. Esto es terrorífico. Claro. Hay una diferencia, Antonio. ¿Cómo podemos pasar de eso a va a salir en libertad? Hay una diferencia importantísima entre un caso y el otro. He visto a Antonio como si era la viva imagen de Avilés esta tarde. Estabas como... Es que, claro, estabas como muy combativo, ¿eh? Es que Avilés tiene muchas cosas buenas. Y tuyas. Antonio. Bueno, ¿qué hora es? Son las 5 menos cuarto de la tarde. Periódico ABC. Los cuchillos y la sierra acorralan a un desafiante Daniel Sancho. De acuerdo al calendario budista nacional, Tailandia estrena este sábado el año 2567. La festividad del Songkran, término que deriva del sánscrito avance astrológico como alegoría de transformación, concede 3 días de asueto en los que la función purificadora atribuida al agua hace de las calles escenario de húmedas batallas campales. Para Daniel Sancho, sin embargo, no hay más cambio que la interrupción del proceso judicial y, por tanto, la espera en el módulo de la cárcel de Koh Samui que comparte con medio centenar de presidiarios, donde no caerá sobre su cabeza gota alguna, pues en Tailandia los crímenes de los que está acusado se limpian con otro líquido. El Año Nuevo local pone fin a la primera semana del juicio contra el español, acusado de asesinar y desmembrar el verano pasado en la vecina isla de Koh Phangan a su acompañante, el colombiano Edwin Arrieta, mediático caso convertido en una de las noticias más comentadas en España desde entonces. 3 cargos penden contra Sancho, quien solo ha reconocido la profanación y ocultación del cadáver, penado con un máximo de 1 año de cárcel, no así la destrucción de documentación ajena al pasaporte de Arrieta, castigada con hasta 5 años, y el asesinato premeditado, para el que la legislación tailandesa reserva la pena de muerte. Las 3 primeras jornadas parecen acercar al español al desenlace más extremo. Estoy prácticamente convencido de que con esta línea de defensa que han seguido, el devenir de las sesiones, las testificales y lo que se ha escuchado en el juicio, unido a la actitud del acusado, se le podría acabar imponiendo la pena de muerte, señala a ABC Juan Gonzalo Ospina, responsable del equipo legal que representa a los familiares de Arrieta, personados como coacusación junto a la Fiscalía tailandesa. Prueba clave. Participantes en el proceso describen a Sancho como tenso, por momentos incluso desafiante a la hora de interpelar directamente a algunos de los testigos, hasta el punto de cuestionar su testimonio, lo que provocó que el juez le llamara la atención en repetidas ocasiones. 10 personas han declarado hasta ahora, siguiendo un orden aproximadamente cronológico. La lista incluye a algunos de los policías involucrados en el comienzo de la investigación, la comerciante a quien Sancho alquiló una moto al llegar a la isla, la tendera a quien compró un kayak para deshacerse en el mar de parte de los restos mortales de Arrieta, la basurera que encontró partes del cuerpo en un vertedero y la cajera de la ferretería donde adquirió un serrucho. Durante su intervención, Sancho habría tratado de plantear una pregunta que llevaba implícita la noción de que esta herramienta sirve para cortar cocos. En ninguna cocina profesional hay algo parecido a una sierra, salvo por el cuchillo de pan, que es mucho más pequeño.
Lo que él compró parece una cegueta de marquetería, en absoluto apropiada para manipular alimentos, apunta Joaquín Campos, cocinero y escritor que estos días sigue el proceso judicial desde Koh Samui. Los cocos se cortan con machete, zanja. Dicho serrucho, en consecuencia, representa una de las pruebas clave del caso, pues vendría a afianzar la tesis de la Fiscalía, según la cual Daniel Sancho viajó a Tailandia con la idea preconcebida de acabar con la vida de Edwin Arrieta. La defensa, por contra, planteará cuando llegue su turno dentro de 2 semanas que el español trató de defenderse de una supuesta agresión sexual y durante el forcejeo posterior Arrieta falleció a causa de un impacto fortuito en la cabeza, por lo que este, superado por los acontecimientos, decidió deshacerse del cadáver. Modelo Segarra. La decisión de disputar los cargos con un relato alternativo en lugar de adoptar una actitud conciliadora para así alejar la posibilidad de una sentencia de muerte ha causado sorpresa en la bancada contraria ante, a su entender, la solidez de las evidencias incriminatorias. Cabe destacar, no obstante, que aunque el veredicto dictamine la pena capital, resulta poco probable que Sancho acabe siendo ejecutado, dado que en la mayoría de los casos Tailandia no acostumbra a aplicarla a extranjeros. En ese sentido, sirve como modelo la suerte del también español Artur Segarra, quien en 2016 extorsionó, torturó y asesinó a su compatriota David Bernat para después arrojar sus restos mortales al Chao Phraya que atraviesa Bangkok. El caso Daniel Sancho parece seguir una trayectoria similar. Segarra no asumió los hechos, por lo que fue condenado a pena de muerte, rebajada tiempo después a cadena perpetua por un indulto real cuando por fin reconoció su culpabilidad. Tras 8 años de cárcel, Segarra podría ser extraditado a España, donde también tiene cuentas pendientes con la justicia pronto. He ahí el horizonte último, también para Sancho. Testigos oculares describen al español como inmovilizado de pies y manos con grilletes tan pesados que le hacen heridas, a los que va atado un plástico para que la cadena no arrastre al caminar. Va ataviado con una especie de pijama grande holgado, una mascarilla y lleva el pelo corto, aunque no rapado. Sancho ha intervenido en español con la ayuda de un sistema de traducción simultánea al tailandés. Acoso mediático. La información del caso depende de este tipo de declaraciones ante el hermetismo impuesto por las autoridades tailandesas, quienes no han permitido que ningún periodista entre las decenas de desplazados al lugar accediera a la sala. El secretismo se ha incrementado después de que en la primera sesión un reportero local tratara de irrumpir en el interior para hacer una fotografía. En consecuencia, el juez, cuya identidad no ha sido revelada, ha elevado a amenaza la advertencia de que cualquier filtración podría tener consecuencias legales e incluso penas de cárcel. Las restricciones han elevado aún más la expectación generada por el caso, en particular alrededor de los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, sometidos al acoso constante de paparazzis, quienes a bordo de motocicletas aceleran detrás de sus coches, registrando cada uno de sus movimientos por Koh Samui. Apenas pueden salir de la habitación del hotel, comentaba una persona cercana. Por favor, no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla, os lo pido por favor. Reclamaba con educación el conocido actor a su llegada a la segunda sesión del juicio oral. Os voy a decir una cosa, en este país está prohibido grabar a la gente y hacerle fotografías. No tengamos un problema, ¿de acuerdo?, zanjaba ante un corrillo asfixiante de micrófonos. Fue una pelea que no empecé, le pedí 200 veces que se fuera y me atacó. Me declaro no culpable de asesinato con o sin premeditación. Hoy, sin duda, la imagen del día es esta. Hola Silvia, buenos días. La llegada de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, que ayer alegó estar indispuesta, pero que hoy va a coincidir con Rodolfo Sancho. El actor, siempre acompañado de las cámaras que ruedan el documental sobre el caso, se paraba una vez más para criticar el trabajo de los medios desplazados a Tailandia. Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, ¿vale? Así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla, os lo pido por favor. Os voy a decir una cosa, en este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema, ¿de acuerdo? Ambos se sientan prácticamente juntos en una sala minúscula y durante otra jornada maratoniana. Su hijo, Daniel, llegaba a la corte en ese clásico ya furgón con las lunas tintadas. Bronchalo, que en días previos sufrió un ataque de ansiedad al verse acorralada en un callejón, ya habría tomado medidas legales. El caso se ha convertido en terreno de batalla para una guerra encarnizada de audiencias entre los magazines televisivos, incidía una fuente involucrada. Los perversos incentivos propiciados por la competición entre la prensa rosa hacen el resto.
La relación entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo importa más que la sentencia contra Daniel Sancho. No digamos ya la muerte de Arrieta. Por otro lado, en Antena 3 no se quieren quedar atrás y la creadora de las burradas de la antes Cadena Triste, como esta. Con este personaje Edwin Arrieta, 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 con este personaje Edwin Arrieta. Y esta otra. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este. La desgracia de Daniel Sancho es dar con un tipo como este. Ha demostrado toda la empatía que tiene con la víctima y su familia al pronunciar las siguientes palabras. Pero me descorazona que defenderse cueste tanto dinero. 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 Y es que en su programa, Sonsoles Onega ha tratado nuevamente con la empatía y solidaridad hacia la víctima y su familia que la caracteriza el tema del juicio que se está llevando a cabo en Tailandia en contra de Daniel Sancho. Buenas tardes. En una sala como esta se ha puesto en marcha el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Su padre, el actor Rodolfo Sancho, vean, ¿qué lleva en esa bolsa? Pues se ha traído desde Madrid, nada más y nada menos, atentos, los títulos universitarios de cocinero. Ya saben que su estrategia, entre otras líneas, es que fue a Tailandia a cocinar y que por eso compró los cuchillos con los que luego descuartizó a Edwin Arrieta. Ahora les vamos a dar todos los detalles, pero antes vamos a Tailandia. Carlos Quílez, impacto máximo cuando Daniel Sancho ha entrado en la sala. ¿Por qué? Nos acompañan Benjamín López, la abogada Bárbara Arroyo, Cruz Morcillo, María Manjabacas y Balfagón, Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sánchez. ¿Has podido hablar con Sancho hoy, con Rodolfo? Sí, claro. ¿Cómo está? Bien, está bien. Está bien, sabiendo lo que nos queda por delante, lo que le queda por delante, pero estaba bien, estaba bien. Ellos, bueno, entendemos que sabían que Dani en cualquier momento podría preguntar. Nosotros sí lo sabíamos. ¿Eso es una ventaja para el acusado? Hombre, yo creo que está bien. Es algo a lo que nosotros en España no estamos acostumbrados, pero bueno, yo creo que está bien, que se le garantiza su posibilidad de acceder directamente a hacer las preguntas que considere. En el programa de Sonsoles Onega, la abogada Carmen Balfagón siempre tiene un espacio para expresar detalladamente su opinión, a quien se suma otra abogada llamada Bárbara Arroyo, a quien le llama la atención que un abogado español que no pinta nada en un proceso que se está llevando a cabo en Tailandia esté dando declaraciones, como es el caso del abogado Juan Gonzalo Espina, quien representa los intereses de la familia Arrieta, ya que para la abogada sus declaraciones no tienen ningún interés y por lo tanto le valen 3 narices. A las 9 menos cuarto de la mañana, Daniel Sancho llegaba al tribunal a toda velocidad en el interior de este furgón blanco de cristales tintados. Poco después lo hacía su padre. Rodolfo, ¿cómo está Daniel? Y luego los abogados de Edwin Arrieta. De hoy siempre la afrontamos con una expectativa. He podido encontrar en él muestras de arrepentimiento. La defensa de la víctima describe a un Daniel Sancho impasible y una escena, dice, escalofriante. El tema de los grilletes, por supuesto, eso llama mucha atención, verle atado pues, de pies y de manos. Esperemos entonces que la abogada Bárbara Arroyo también opine lo mismo de las muchas declaraciones que dio en su momento otro abogado español que fue a Tailandia llamado Marcos García Montes, quien representa los intereses de la parte acusada.
Bárbara Arroyo. Vamos a ver, hemos escuchado al que se ha anunciado como abogado de la víctima decirnos bueno, pues lo que piensa, lo que no piensa. Bien, aquí hay que aclarar que no hay abogado de la víctima en Tailandia, que estamos ante un proceso anglosajón donde no existe la figura de la acusación particular, la defensa, digamos, de los intereses de la víctima, o en este caso de la familia de la víctima, la lleva única y exclusivamente el fiscal. No existe la figura de la acusación particular, y menos si existiese, podría llevarla a cabo un abogado español. Por tanto, a mí lo que me gustaría es escuchar lo que dice el fiscal y lo que dice el abogado tailandés de este señor, de Daniel Sancho. Pero lo que diga un abogado español que no pinta nada en ese proceso, realmente me importa tres narices. Quería un poco aclarar, porque ayer hemos escuchado que al parecer a alguien no le gusta que se forme un equipo de abogados, a alguien no le gusta que abogados que venimos de Madrid intervengamos aquí. Eso es un disparate. Han contratado un equipo para que defendamos los intereses de Daniel en España, en Colombia y aquí. Estamos preparando pruebas muy interesantes que por supuesto no voy a revelar y que estamos trabajando fuerte. Y luego, segundo punto, cuando yo ayer hablaba de los 4 años, ese era el resultado final y nuestra meta. No es que lo digamos como que se va a hacer. ¿Qué puede pasar? Pena de muerte, puede pasar cadena perpetua, podemos llegar a que no haya premeditación y una pena de 10 años, 15 años, que es nuestra meta, sin perjuicio de que posiblemente pueda haber otra solución que no puedo deciros más, porque el Tribunal Supremo de Tailandia ha anulado juicios. Entonces nosotros tenemos que trabajar todo, tenemos que tener todo abierto, pendiente de que posiblemente hoy venimos de la Corte del Tribunal, consigamos las fotocopias. 500 fotocopias. Me he estudiado la legislación tailandesa, española, tratados internacionales, todo. ¿Un abanico de posibilidades? Pues claro, si es asesinato con premeditación, estamos como cuando hay tráfico de drogas en cantidades importantes y reiterativas, reincidentes, pena de muerte. También pena de muerte contra atentado, contra magnicidio, etcétera, etcétera, instituciones del Estado tailandés. De otra forma, si quitamos la premeditación, estaríamos en un homicidio. Homicidio, asesinato cualificado, homicidio simple, que en España tiene 15-20 años, 10-15 años. Pero ahí tenemos que ver también las circunstancias atenuantes. No voy a revelaros lo que hay, pero hay circunstancias de atenuantes, no tengáis ninguna duda. Hay otras circunstancias más que tampoco voy a revelaros que pueden bajarla. Y nos podríamos quedar una pena de 8, 9, 10 años. Y eso, en 4 años, el convenio de traslado de presos lo contemplan. Pero claro, son todo hipótesis. Entonces, son hipótesis tan duras que vamos de la pena de muerte hasta 8 años. Entonces, claro, ahí estamos. Tenemos el hecho. Alberto, y respecto a la comparecencia de su abogado, hoy ha confirmado que ya tiene en el sumario algo que tú mismo comprobaste ayer. Sí, exactamente. Es que, vamos a ver, nosotros ayer pudimos averiguar que según salieron de aquí, de la prisión de Koh Samui, se marcharon directamente a la corte. ¿Qué hicieron en la corte? Ya había dicho Marcos García Montes que tenían que recibir los papeles para poder fotocopiarlos. Son los papeles del sumario. Bien, pues eso precisamente hizo Rodolfo Sancho, por cierto, solo, sin la compañía de sus letrados, y nosotros se lo hemos querido preguntar en el día de hoy a Marcos García Montes. Y su respuesta, preste mucha atención porque ha sido esta. La línea que pensábamos que se podía establecer es una línea que está acreditada ya con pruebas que vamos a conseguir en España y en Colombia. Hasta ahí puedo llegar nada más. Eso de que ojalá... Hasta ahí puedo llegar. Sí, no, simplemente una pregunta. Hasta ahí puedo llegar. Técnica para saber, técnica para entender lo que usted está diciendo, don Marcos. Llegar, Es una pregunta simplemente para comprender lo que está diciendo al 100%. Las fotocopias que él hizo durante un buen rato ayer, ¿eran del sumario? Yo no voy a contestar más, no me sigas tirando. Pero eran los papeles que ustedes buscaban ayer por la mañana. Yo ya te he dicho lo que tenía que decir, no sigas en esa línea, por favor te lo pido, porque es que estamos siempre insistiendo. Yo he dicho que tenemos fotocopias del procedimiento y no voy a decir nada más. No son fotocopias, una foto tuya mía tomando café, ¿me comprendes? Fotocopias del procedimiento y no sigas insistiendo. Si no lo quieres entender, hasta ahí llego. No, yo lo entiendo perfectamente. No sigas simplemente... por ahí porque me lo hiciste el primer día. Hoy, mañana y pasado mañana. No sigas por ahí. Sabes que son fotocopias del procedimiento y te lo juro que lo que quiero es que tú me entiendas. Fotocopias del procedimiento. Que fueron las que hizo él y ya está. Bueno, ¿qué más queréis? Luego, la abogada Bárbara Arroyo concluye su discurso y Benjamín López entra en acción, haciendo lo que constantemente se hace en varios programas de Telecinco y Antena 3,
que es hablar puras maravillas del sistema de justicia tailandés, de la policía tailandesa, de sus jueces, sus abogados y cuanto profesional de aquel país se les ocurra, empleando para lograr tal fin preciosas palabras como cachondeo, disparate o haciéndose preguntas como la siguiente: ¿qué clase de país es ese? Tailandia es un país que tiene un proceso penal y que se rige por sus propias reglas. Nos parecerá mejor, nos parecerá peor. A mí, por cierto, 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 la pena de muerte me parece una pena hoy en día anacrónica. Yo soy muy fan de los derechos humanos, estoy absolutamente en contra de la pena de muerte. Pero más allá de eso, claro, Tailandia estará de uñas con que haya unos abogados españoles que estén en ese proceso haciendo no sé qué y dando ruedas de prensa de no sé qué. Pero ahí tenemos que ver también las circunstancias atenuantes. No voy a revelaros lo que hay, pero hay circunstancias atenuantes, no tengáis ninguna duda. Tenemos informes y tenemos cosas. Y si de ahí, de los 10, 15 años que pudieran, hablamos siempre de hipótesis, todo en plan empírico. Una sentencia, esa te la sigue bajando. Te la sigue bajando, inclusive hay otras circunstancias más que tampoco voy a revelaros que pueden bajarla. Y nos podríamos quedar una pena de 8, 9, 10 años. Y eso, en 4 años, el convenio de traslado de presos lo contemplan. Pero claro, son todo hipótesis. Cuando yo ayer hablaba de los 4 años, ese era el resultado final y nuestra meta. No es que lo digamos como que se va a hacer. ¿Qué puede pasar? Pena de muerte, puede pasar cadena perpetua, podemos llegar a que no haya premeditación y una pena de 10 años, 15 años, que es nuestra meta, sin perjuicio de que posiblemente pueda haber otra solución que no puedo deciros más, porque el Tribunal Supremo de Tailandia ha anulado juicios, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que trabajar todo. Pero más allá de eso, también me escama mucho que un abogado español que cree en los derechos humanos y que toda la vida ha defendido los derechos humanos, como lo hacemos todos, esté allí apoyando la petición de fiscalía, es decir, la pena de muerte. Me parece hasta inmoral, diría. Acento más que en su defensa y tal. Pero es que es lo que sabemos. En este caso, quería poner el acento en el procedimiento. No había pensado y me parece muy interesante. Por favor, poner el acento un abogado español defendiendo la pena de muerte allí solo por salir en ruedas de prensa. Me parece deleznable. Y dice muy poco de la abogacía española. Y ahora que me metan una demanda a mí también. Eso es otra cuestión. Estoy de acuerdo contigo, yo lo que me meto es total, que además no lo habíamos pensado. En la credibilidad del sistema judicial. O sea, me parece que las garantías brillan por su ausencia. O sea, me parece que las garantías brillan por su ausencia. O sea, me parece que las garantías brillan por su ausencia. O sea, me parece que las garantías brillan por su ausencia. Vimos tanto en la reconstrucción del supuesto asesinato como tal, que no había ningún tipo de garantías. A Daniel Sancho prácticamente engañado por la policía, sin abogados, me pareció un auténtico disparate. 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 Y ahora vamos a un juicio donde decís que es lógico que no trascienda lo que ocurre. No, yo no he dicho que sea lógico. No es lógico. A mí me parece, alguien ha usado la palabra lógico, perdonadme. Alguien ha dicho es lógico. A mí no me parece lógico. Pero ante el circo mediático, el circo mediático, a ver, en la publicidad de la justicia es esencial. Es una garantía básica, ¿no? En España la publicidad, en todo el mundo. Lo que pasa, en España la publicidad del proceso es una de las garantías déjame acabar, porque es que yo lo que digo es que sin publicidad no hay transparencia, y sin transparencia, pues a saber lo que ocurre. O sea, no me merece ninguna garantía y no creo que Daniel Sancho tenga un juicio a la altura del que tendría, por supuesto, en España. Creo que es un juicio, no tiene nada que ver, no hay garantías. Claro, pero es muy importante señalarlo, porque no se puede defender igual, no puede actuar igual, no sabemos lo que ocurre dentro de esa sala. ¿Eso qué clase de juicio es eso? ¿Qué país es ese? O sea, perdóname, ¿qué clase de juicio es eso? ¿Qué país es ese? O sea, perdóname, ¿qué clase de juicio es eso? ¿Qué país es ese? O sea, perdóname, ¿qué clase de juicio es eso? ¿Qué país es ese? O sea, perdóname, ¿qué clase de juicio es eso? ¿Qué país es ese? O sea, perdóname, yo no sé lo que quieren evitar o lo que quieren dejar de evitar que contempla la pena de muerte, pues claro, es que estamos hablando de un país muy desarrollados. Japón contempla la pena de muerte, Estados Unidos contempla la pena de muerte. No me parece, o sea, quiero decir que eso ya es discutible, pero lo que es el procedimiento judicial, aquí no hay ninguna garantía para Daniel Sancho. Bueno, en cualquier caso, decía Bárbara Arroyo, lo mediático. Sin embargo,
El pináculo del excelso programa de Sonsoles Onega llegó cuando mostró toda su consideración y empatía con la familia y conocidos de una víctima al dedicar gran parte de su espacio televisivo para expresar el gran descorazonamiento que siente por la enorme pérdida que ha tenido la familia Arrieta, producto de un atroz asesinato que involucra también un móvil terrorífico. Así que, con ese emotivo discurso, Sonsoles Onega puede estar orgullosa y presumir que es la presentadora del programa más empático y sensible con las víctimas de la televisión española, al contrario de esos terribles programas que se transmiten diariamente en la nueva cadena triste de Telecinco. Estoy bien, intento estar estable y no tener grandes bajones ni grandes subidones. Una cosa puede llevar a la otra. El mismo día 5 me llama mi hermano que ha visto la noticia. Estaba en shock y tarda en decirme qué está pasando. No me creía nada. Le pregunté a mi hermano por Daniel, sobre si estaba vivo o no. Me dijo que iba a Tailandia a hacer Muay Thai, a practicar la cocina tailandesa y a hacer sus vídeos de cocina para redes. Mi primera reacción es no creerme a pies juntillas lo que estaban contando porque no cuadraba nada. Dentro del shock que tenía, obviamente Daniel no tiene ese currículum de delincuente, con lo que era todo muy extraño. Yo enseguida me puse en marcha y llamo a la embajada española para saber qué ha ocurrido. Hablé con mi hijo el día 7. Me comentó que había tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que acabó de una forma trágica. No fue muy larga esa conversación, no hacía falta más. Yo ya sabía lo que tenía que hacer desde el principio. El objetivo era claro, no había más donde indagar. Al final es eso, un padre luchando por su hijo. Creo que ese es el gran motor para no caer en una depresión o en la angustia. Carmen Balfagón, te tengo que preguntar por estas declaraciones. Primeras declaraciones sorprendentes, no sabíamos. Me puedes preguntar por este documental, Sonsoles, porque esto forma parte de un documental. Bueno, yo te he preguntado muchas cosas sobre otras... Claro. Y yo lo voy a explicar. Esto se debe, lo primero, las declaraciones de Rodolfo son sinceras, las podrá ver cualquiera, pero se debe a una sola cuestión, cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo. Es decir, hace estas declaraciones única y exclusivamente con un nada fin más económico. Que por dinero. Y además, aunque a alguien le parezca, yo, quizás porque soy madre, aquí creo que hay muchas personas que también lo son, entenderán que es por lo único que alguien puede hacer esto. Mira, te honra porque mucho, te honra porque teníamos esa duda y lo estábamos comentando. Dinero. Balfagón otra cosa no, pero sincera es. No, es que no tengo necesidad. Y además soy la abogada de Rodolfo. Yo creía que no lo ibais a decir tan claramente. Yo decía, como no sea un móvil económico, eso no se es móvil sostiene. económico, porque Tailandia es carísimo. Es un pozo sin fondo. Hay que pagar. Mira la víctima, no solamente que no puede ir a declarar. Fíjate, no solamente la comida de Daniel, que encima esto se ha dicho, con lo cual no descubro ningún secreto profesional. Él no puede comer algo mejor que el resto de los compañeros, con lo cual hay que llevar comida también para que coman el resto de los compañeros. limita a los demás para comer y eso hay que pagarlo. Traductores, legalizaciones, o sea, en fin, es viajes. Alojamientos, viajes. Asistentes, porque claro, nosotros estamos aquí, ahí hay un abogado, de acuerdo, de oficio, pero el abogado de oficio hay que ayudarle también. En fin, es un pozo sin fondo y esto lo ha hecho por dinero, porque necesitaba financiación y porque además, si tenemos en cuenta cuándo han ocurrido los hechos, Rodolfo, que tenía una oferta de trabajo para empezar el 1 de mayo, no puede empezar el 1 de mayo. Eso te iba a preguntar. Porque su hijo está hasta el 3 de mayo. O sea, el procedimiento le ha perjudicado profesionalmente. No, vamos a ver, no es que le haya perjudicado, es que Rodolfo lleva 8 meses entregado en cuerpo y alma a salvar a su hijo. Porque Rodolfo, lo veremos, cuando se entera la noticia, se entera de que su hijo ha cometido algo que supone la pena de muerte en un país como Tailandia. Y hay que partir de ese momento. De ahí hay que partir. Y dicho esto, yo creo que cualquiera lo entenderá. Totalmente. Lo entiende pero cualquiera. Lo que mejor se entiende es que lo digáis con esa claridad. Pero ¿cómo no lo vamos a decir con esta claridad? Bueno, pensábamos pero es al que principio... no, es que yo, perdóname... Bueno, podría decir que habla con quien le da la gana. No, pero no es que hable con quien le dé la gana. Lo ha hecho con quien la ha posibilitado al menos tener la financiación para acabar este juicio. Para acabar este juicio. Oye, Carmen, se me ocurre un titular tremendo.
Entiendo que él quiere que se sepa que lo ha hecho única y exclusivamente por dinero, para por sufragar supuesto. ¿Lo dice en la defensa de su... ¿Lo dice en la No, hombre, entrevista? vamos a ver, María, no está diciendo, permíteme, no me ha quitado los poderes todavía, igual mañana me los retira, pero lo está diciendo su abogado, lo ha hecho única y exclusivamente porque era la única forma de atender a su hijo hasta que acabe el juicio y de atender todas las necesidades inherentes al juicio. De España llevamos 2 peritos, hay que pagarles el viaje, hay que pagar el hotel. El perito, Bárbara, que está acostumbrada a esto, sabe que al perito o le pagas o no va, si es un perito de parte. Vamos a ver, es que todo esto, y aparte de los 8 meses, lo que ya han supuesto, los viajes que él ha tenido que hacer allí, los gastos de hotel, y Tailandia no es barata. Fíjate que me descorazona un poco, y te lo digo con todo el cariño que te tengo y lo sabes. Como yo a ti. Pero me descorazona que defenderse cueste tanto dinero. 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 Pero me descorazona que defenderse cueste tanto dinero y que solo uno... Pero es que desgraciadamente es así, porque aquí... No, perdona. Estamos acostumbrados a eso. No, pero Sonsole, yo te lo voy a explicar. A lo mejor en nuestro terreno, jugando en un campo español, y creo que lo ha explicado antes Bárbara, aquí es más fácil, porque tienes mucho más acceso a muchas cosas. Pero si tú quieres presentar una buena línea estratégica, tienes que hacer muchas cosas, Sonsoles. Y no podemos olvidar que de momento en Tailandia, para poderte enterar, si vas a la corte a preguntar algo, tienes que llevar una persona que hable perfectamente el tailandés, porque allí el inglés no funciona. Y para finalizar este video, pensé un rato si ponerles una pequeña muestra de la repulsiva disque reconstrucción que ha hecho el programa Fiesta de la televisión más blanca y familiar que nunca de Telecinco sobre este caso y que tanta indignación ha causado en redes sociales, pero se me hace tan desagradable que mejor solo les pondré la evidencia de que dicha aberración televisiva existe. Y en su lugar, les pondré la reflexión que hizo el periodista Luis Garrido Julve en el canal de YouTube de Triun Arts, en donde menciona que las autoridades tailandesas están muy molestas con el tema de la prensa española y su cobertura del tema del juicio de Daniel Sancho. Así que esto es todo por el momento. Nos vemos en el próximo video. Tenemos la reconstrucción definitiva de lo que pasó entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho. 2 versiones de una misma historia que Fiscalía y los abogados de Daniel tratan de defender ante el juez. ¿Qué ocurrió entre el chef y el cirujano? El crimen explicado y detallado este fin de semana en Fiesta. En el caso de en este caso, son 2 extranjeros, que es víctima y verdugo. Son extranjeros, igual que en el caso de Artur Segarra. La cosa es diferente. Porque aquí es 2 personas. Bueno, una persona que ha venido a delinquir a este país contra otra persona de otro país. En este caso es castigo ejemplar. Pero lo que quiere el juez cuanto antes es acabar con esto. Desean que el circo mediático se finalice cuanto antes. Por eso a mí no me extrañaría que el juicio acabara antes del 3 de mayo. Tampoco me extrañaría que cambiara el orden de los testimonios para así alterar las agendas de los medios de comunicación. E igualmente tampoco me extrañaría que dijeran, pues tenemos pocas pruebas, pero vamos a tomar esta decisión, vamos a dictar sentencia en base a lo que nos conviene a más. Y lo que les conviene más, sin duda, es decir que ya tienen al culpable. Claro, en el caso de Daniel Sancho es que fue un homicidio, ¿no? Eso podría no ser tan malo, ¿no? Podría no ser tan malo. Pero la parte turística del juicio, de cómo afecta esto a Colombia, cómo afecta esto a España, influye notablemente. No te preocupes. Yo cuando te pregunto eso quiero decir, ¿y esa presión puede ser favorable o desfavorable para Daniel? O sea, ¿crees que
puede salvarse gracias a esa presión mediática? Pues no lo sé. No lo creo. No lo creo. Porque también aquí influye otra cosa. Las autoridades tailandesas están muy molestas con el tema de la prensa española. Entonces, claro, aquí hay dos lecturas, ¿no? La lectura de decir, bueno, pues vamos a darle su victoria. Aquí Tailandia no está en plan a decir, bueno, es que queremos condenarlo para no asumir que nos hemos equivocado. No, o sea, porque aquí no se ha equivocado nadie. Es el juez tailandés el que dicta sentencia. Pero concederle esa victoria a España, ya. Pero sí, declarar que Daniel Sancho es inocente cala en el imaginario público español y colombiano como, oye, a esta persona se le deja hacer sin más. Entonces no te lo puedo responder. No lo sabes.